servicio a Dios. Si nos quiere alejar de la palabra, vamos a leer más la palabra en la casa y a los hijos. Si nos quiere alejar de la comunión con los hermanos, vamos a estar más cerca de los hermanos. Alguien que esté de acuerdo con la palabra de Dios, entonces aplauda la presencia de Él en esta hora. Búsqueda de Dios, en servir a Dios, en llegar a otros niveles espirituales en el Señor. Querida hermana, querido hermano, Dios te ama a ti tanto que quiere hacer cosas. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenga la amabilidad de sentarse. Y una vez más, bienvenidos todos a la presencia de nuestro Dios. Gracias por estar aquí y por ayudarme a compartir las predicaciones de la palabra de Dios para que sigamos siendo testimonio alrededor del mundo. El tema de hoy se titula Activando las alarmas. Hoy Dios ha puesto en mi corazón esta enseñanza de edificación espiritual. Activando las alarmas. Una alarma es una señal o un aviso que advierte sobre el peligro. Existen diferentes tipos de alarmas contra incendios, contra inundaciones, contra huracanes, etc. Y muchas personas han quedado bastante lastimados, heridos, y otros han muerto porque se activó la alarma y no se dieron cuenta o ni siquiera sabían qué era ello. Algunos se molestaron por ese fastidioso ruido y resulta de que ese ruido era la señal de peligro. Por tanto, el Señor nos invita a todos sus hijos a activar las alarmas espirituales. Porque acabamos de leer en 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Querida familia, busqué este texto en muchas versiones para que quede más claro para nosotros. En la TLA, este mismo texto, por favor, en la versión TLA, si los hermanos la pueden ubicar, se los agradezco. Dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros. Cuando dice que Satanás va a ganar ventaja sobre vosotros, es que se aprovecha. Nosotros no podemos permitirle al enemigo que se aproveche de nosotros. Usted puede tener un patrón, un supervisor, un jefe de cuadrilla, un manejador, manager, pero aunque él tenga una posición de mayor rango que usted, él no se puede aprovechar de usted, porque usted tiene derechos y sus derechos deben respetarse. Como hijos del Señor tenemos derechos. Y no podemos permitir que el enemigo venga a aprovecharse de nosotros, o sea, a ganar ventaja sobre nosotros. En otra versión que estudié, que es la PDT, dice: todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Y la versión TLA dice que ya conocemos sus malas intenciones. Iglesia hermosa, el enemigo tiene malas intenciones con nosotros. Eso tiene que estar claro y creo que ya lo está para la mayoría. Pero ¿cuáles son esas malas intenciones? Permítame y déjeme poderle presentar cuáles son esas malas intenciones con la ayuda del Señor. La primera mala intención que tiene el enemigo con usted es alejarlo de Dios. Es la primera. Gracias por regalarme su máxima atención y su mirada aquí adelante. Por tanto, todo aquello que venga a su vida y que lo aleje de Dios, no viene de la iglesia, no viene del pastor, no viene de los hermanos, viene de el enemigo. Y se tienen que activar las alarmas espirituales, familia querida. Se tienen que activar tus alarmas.
Si lo puede leer conmigo, ya los hermanos nos lo ubicaron. Dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya que conocemos sus malas intenciones. Él tiene malas intenciones contigo, y si tú le permites, se aprovecha de ti. He conocido muchas excelentes esposas que les han dicho a sus esposos, delante mío, después de una charla, yo le he dicho que no se deje, es que en el trabajo se aprovechan de él, pastor. Algunas de ustedes les han dicho eso a sus, en el trabajo se aprovechan de él. Debe salir a las 5 y a veces es a las 8 y no ha llegado, que porque el patrón tiene que entregar, se aprovecha de él, dice ella. Claro, el patrón tiene su argumento, él tiene que entregar, y todos tienen su argumento, y aquí no estoy hablando de culpables. Estoy hablando de que si nosotros nos descuidamos, terminan aprovechándose de nosotros, pero el enemigo es el que quiere hacernos más daño, y tú y yo debemos identificar cuáles son sus malas intenciones. Así que la primera es alejarnos de Dios. Amén. No ignore los planes del maligno. ¿Cómo el enemigo lo aleja de Dios? Hermano, cuando lo aleja de la oración, usted se comienza a alejar de Dios. No se aleje de la oración. Ore de pie. Si se duerme cuando se arrodilla, ore de pie. Si se duerme de pie, ore sentado. Si se duerme orando sentado, ore acostado. No, ahí sí más rápido se duerme. Ore haciendo ejercicio. Señor, te adoro y te glorifico, estoy delante de tu presencia. Haga lo que sea, pero no se deje dormir y ore al Señor. Búsquelo. Bendito sea el Señor. Amén. Porque cuando lo aleja de la oración, lo aleja de Dios. No ignore esas maquinaciones, son maquinaciones del enemigo. Lo quiere alejar de la iglesia. ¿Está conmigo o se me fueron los hermanos? Te quiere alejar de la iglesia. Hicieron una gran celebración e invitaron solo a algunos y a mí no. Yo creo que ya no soy importante para esa iglesia. Mejor vámonos para otra. Active las alarmas. El enemigo te metió ese pensamiento. No, lo que pasa es que hubo una celebración, invitaron a algunos y a ti no. No te preocupes. Va a haber una mejor, donde tú estarás adelante. Así funciona. En Dios no perdemos. Se libró de comprar un regalo más. De pronto ese pastel le iba a hacer daño, la comida le iba a caer pesado, ya sufriendo. Dios sabe por qué, hermano, parece, nos da risa, pero Dios hasta piensa en los más mínimos detalles. Dios nos quiere guardar. Alabado sea el Señor Jesús. Tranquilo. Lo importante aquí es agarrarnos del Señor, tomarnos de su mano, y todo aquello que te quiera alejar de la iglesia, que se activen las alarmas, que es una maquinación de el enemigo. Alabado sea el Señor. Hicieron una celebración de cualquier ministerio que sea y no me avisaron. No te preocupes, tranquilo, tú sigue, tranquila, sigue buscando al Señor. Porque a veces te avisaron, te invitaron a 10 y no fuiste, y a la 11 no te invitaron porque creyeron que tú como no vas, y a la 11 sí quería ir. Dice, ay, nunca lo tienen en cuenta uno, luego dice. Así es, así son algunos de otras iglesias por allá lejos, pero así son algunos. Por eso aquí hay que, querida familia, no ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Entonces no se aleje de la oración, no se aleje de la iglesia, no se aleje de la lectura bíblica. Si solo lees la Biblia cuando vienes a la iglesia, estás alejado de la lectura bíblica. Porque todo hijo de Dios debe encontrarse con su palabra, con la palabra de Dios todos los días. Si no te estás encontrando con la palabra todos los días, estás lejos de la palabra.
Y como amamos a Dios, no debemos alejarnos, debemos acercarnos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Familia, vamos a acercarnos más a Dios. No dejen sus Biblias, por favor, en el templo. Las Biblias no son para el templo, son para que se las lleve para la casa, las estudie, las lea, se alimente. Bendito sea el Señor. Te hace bien, muy bien, a ti y a mí, la palabra. Amén. Entonces nos quiere alejar de Dios poniéndonos pensamientos de que no somos importantes en la iglesia, de que nuestros hijos no tienen el lugar que corresponde o se merece. Hermano, esto no es para una predicación para un hermano o una hermana. Esta predicación es para mí, es para ti, es para todos. Yo les estoy explicando las maquinaciones del enemigo. A ver si me lo pueden poner, porque maquinación significa intención, mala intención. Segunda de Corintios 2:11 en nuestra versión Reina Valera. Maquinaciones son malas intenciones. Yo le estoy explicando cuáles son las malas intenciones del enemigo, que dice en Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto no lo podemos ignorar, tenemos que saberlo. Alabado sea el Señor. Poniéndonos pensamientos de que no somos importantes. Amén. De que no nos tienen en cuenta, de que no nos dan la oportunidad de participar. Siempre los mismos, con las mismas, siempre el grupito allá. Pero esos pensamientos son del enemigo, porque tienden a alejarte. Reitero, todo lo que te aleja de la iglesia y del Señor viene del enemigo. Entonces, lo que vamos a hacer, familia, todos, empezando por mí, es activar un filtro espiritual para que lo que venga de Dios pase, continúe, siga derecho, pero lo que no venga de Dios se quede en ese filtro. Y luego limpiemos ese filtro, lo saquemos de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Si tú quieres servirle a Dios, no sé cómo te enseñaron tus pastores anteriores, tus padres o quienes te hayan instruido en el camino del Señor, a los cuales los respeto y no tengo nada que decir en contra de nadie, pero tú estás para aprender y yo también. Si tú quieres servirle al Señor, lo mínimo que tú deberías hacer es acercarte a tu nuevo pastor y decirle: pastor, yo quiero servirle al Señor. Y lo quiero hacer por agradecimiento. Lo quiero hacer por amor. No lo quiero hacer para que alguien vea que yo, no, lo quiero hacer porque es que el día que no sirvo a Dios y que no le alabo, mi corazón no está completo. Yo quiero servirle al Señor. Está bien que tú te acerques a tu pastor y le digas eso, está bien. Hablando de mí, de su servidor, yo sería muy feliz que usted se acercara a mí y me lo dijera, porque ahí usted está demostrando que la obra de Dios se está consolidando, fortaleciendo en su vida. Está demostrando que usted está dispuesto a renunciar al pecado, a lo que no quiere. Está demostrando que usted quiere aprovechar su tiempo para servirle al Señor. Y quiero que sepan todos que cuentan con todo mi apoyo para eso. Porque sé que algunos pastores en muchos lugares dicen: no, cuando Dios lo tenga para algo, yo le aviso. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios se encontró con Saulo y cayó, lo derribó, cayó en tierra. Y Saulo de una vez lo primero que le dijo fue: ¿qué quieres, Señor? Dice: ¿qué quieres, Señor? O sea, de buena actitud. ¿Qué quieres, Señor? O sea, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué hay que hacer? Esa debe ser la actitud de nosotros como hijos del Señor. Así que las anteriores enseñanzas que recibió que no estén acorde a esta, déjelas pasar. Déjelas en el filtro y póngase en las manos del Señor.
Porque Dios quiere que tú le sirvas. Alabado sea el Señor. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, seas antiguo o que acabas de llegar, no tienes que esperar meses o años para servirle a Dios. Lo único que tienes que hacer es serle fiel al Señor, renunciar a lo que te impida servirle y entregarte con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Así funciona. Porque como para una cosa sí funciona y para otra no. Si una persona que se apartó del Señor, se apartó y se perdió en el pecado, vino a Cristo y se reconcilió y le pidió perdón al Señor en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿lo perdona el Señor, sí o no? Ok, lo perdonó el Señor, se murió a los 5 minutos, ¿se salvó o no se salvó? Sí se salvó, señores. Y si Dios se lo quiere llevar para el cielo porque se arrepintió de verdad en espíritu y en verdad, ¿por qué nosotros no darle la oportunidad a alguien que falló, que pecó, pero volvió a Cristo, se arrepintió, lo hizo de todo corazón? Hermano, qué corazón el nuestro, pero qué corazón tan bueno el del Señor. Alabado sea Dios. A veces no lo hacemos por cuestiones de conciencia, porque tal vez pudo hacer mucho daño y esto y lo otro, y bueno, ahí entonces entramos a esperar unos meses, vamos a esperar que usted dé frutos y esto y lo otro, pero Dios es efectivo a la hora de salvar. Es lo que encuentro en la palabra de Dios. Y viene algo importante, conéctese aquí conmigo. Si el enemigo nos quiere alejar de la oración, les hago una propuesta en el nombre de Jesús. Vamos a orar más. ¿Qué dice el pueblo de Dios a esa propuesta? Si nos quiere alejar de la iglesia, vamos a asistir más a la iglesia. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Si nos quiere alejar del servicio, vamos a acercarnos más al servicio a Dios. Si nos quiere alejar de la palabra, vamos a leer más la palabra en la casa y a los hijos. Si nos quiere alejar de la comunión con los hermanos, vamos a estar más cerca de los hermanos. Alguien que esté de acuerdo con la palabra de Dios, entonces aplauda la presencia de Él en esta hora. Amén, alabado sea el Señor. No vamos a ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces te llegó el ataque, identifica inmediatamente, se encienden las alarmas por el Espíritu Santo. Tú, mujer, tú, varón, identifica, ¿esto viene de Dios o esto no viene de Dios? A ver, esto que yo estoy sintiendo, siento como, dijo una persona, siento como una rabia, como una ira, pero como una rabia santa, y ya se estaba poniendo rojo y estaba haciendo así, yo estaba ahí, pero como una rabia santa, y rabia santa. Tenemos que identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, primera gran conclusión: todo lo que te aleje de Dios, de la oración, de su presencia, de su palabra, de la iglesia, de la comunión con los hermanos, no es de Dios. Identifícalo, deténlo en el filtro y sácalo para siempre. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Para que Satanás no se aproveche de ti, pues conocemos sus malignas intenciones. Si él logra alejarte de Dios, ¿quién pierde? Pues en esa iglesia perderán porque ya no me tendrán más. No. Pero yo doy buena ofrenda. Dios te bendiga por eso, pero antes de que tú llegaras, ya Dios nos había sostenido, ya Dios nos había provisto, ya Dios nos había ayudado. El que realmente pierde es uno mismo, porque el único que nos trajo a nosotros mismos fue nuestro Dios. Entonces más bien debemos acercarnos y serle fiel a Él con todas nuestras fuerzas. Alabado sea el Señor. Alguien puede levantar su mano y brindarle gloria al Todopoderoso en este día. Alguien puede brindar aleluya al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando el enemigo gana ventaja, entonces cuando nos aleja de Dios, pero también gana ventaja
Cuando nos dejamos llevar por la carne. Amén. Cuando nos dejamos llevar por la carne. ¿Qué es la carne en la Biblia? Tiene varios significados. Uno de ellos, o al cual me voy a referir, es la vieja naturaleza, nuestro viejo yo. Aquel viejo hombre que hacía lo que bien le parecía, sin temor de Dios. Aquella vieja dama que hacía lo que se le daba a su voluntad, sin temor de Dios. No podemos permitir que esa vieja naturaleza nos controle, porque ahora es Cristo el que vive en nosotros. La expresión carne en la Biblia, en sentido moral, significa oposición a Dios. Los cristianos son aquellos que no andan según la carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Andar en la carne es lo opuesto a andar en el Espíritu. Por eso Gálatas capítulo 5 nos invita a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No satisfacer los deseos de nuestra vieja naturaleza. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le envió una carta por el Espíritu Santo a una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Galacia. O sea, eran los hermanos Gálatas. Y miren lo que le dice a los hermanos Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Los hermanos Gálatas comenzaron bien, porque comenzaron en el Espíritu. ¿Qué es comenzar en el Espíritu? Oración, búsqueda de Dios, fidelidad, espiritualidad, integridad, asistencia a la iglesia, renunciar al pecado. Ellos comenzaron bien, pero luego se dejaron enfriar. Y no nos puede pasar eso a nosotros. Mire, el Señor les dice esto a través del apóstol. Gálatas 3:3, lea conmigo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Me ayuda por favor? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No quiere Dios esto, porque en la carne estábamos haciendo nuestra propia voluntad, pero vinimos a Cristo y ahora dejamos de andar en la carne y comenzamos a vivir en el Espíritu. Pero ya una vez viviendo en el Espíritu, los hermanos de la iglesia de Gálatas volvieron nuevamente a la carne, a hacer lo que ellos bien querían, lo que bien les parecía, a andar de acuerdo a sus apetitos, a su voluntad. Y entonces esto se constituye en una necedad. ¿Cuántos tienen niños necios? ¿Cuántos han conocido un niño necio por ahí? Cuando necesite conocer uno, yo le presento varios, hermano. Creo que la necedad está, la Biblia dice, la necedad está en el corazón del niño. Todos los niños son necios. ¿Qué es la necedad? Que tú le dices, no hagas esto. Apenas tú volteas la mirada, no pongas, yo recuerdo que esto pasó con James, donde se conecta para la luz, el plug de la luz o sí. Entonces él estaba ahí, cuando estaba más pequeño y estaba allí. Yo, no, James, te va a pasar corriente. Ahí no, hijo. Ah, bueno. Y si yo, James, pasa corriente duro, duele. Y le expliqué, ahí no, duro, duele. Ah, bueno. Y se fue a jugar con la pelota. Yo dije, bueno, ya entendió. Como a los 15 minutos, ¡ay! Se cayó el niño y córrale, búsquelo. Ahí al lado del bloque. ¡Ah! Tremendo corrientazo. Pero yo ya le había dicho. Necedad, necio. Hermano mío, ¿usted cree que él le dio ganas de volver a jugar con eso? Nunca más. Ya luego, papá, eso duele. Cuidado, él diciéndome a mí, papá, cuidado que esto duele ahí. Cuidado, ahí no. Hermanos, vea, a veces nos parecemos a los niños. ¿En qué sentido? Que somos necios. Porque habiendo comenzado en el Espíritu, ahora
terminamos en la carne. O sea, habiendo comenzado firmes en la oración, nos bajamos del nivel de oración. Habiendo comenzado deseosos de servir a Dios, ya, si me dan la oportunidad está bien, y si no, ya hay mucha gente. Habiendo comenzado deseosos de aprender la palabra, hoy no tuve tiempo. Y entre más se pasa el tiempo, tú no te puedes dejar bajar espiritualmente, porque vas a terminar en la carne otra vez. Al contrario, en la medida que Dios te da vida, tienes que profundizar más en la oración, más en la búsqueda de Dios, en servir a Dios, en llegar a otros niveles espirituales en el Señor. Querida hermana, querido hermano, Dios te ama a ti tanto que quiere hacer cosas mayores contigo, pero a veces nuestra necedad no lo deja, porque nos dice no y nosotros sí. Si Dios nos dice no, dice un poquito. Ay, pero un poquito yo no le veo mal. O sea, todavía que uno le haga mucho, pero un poquito. Un doctor le dijo a un diabético: si sigues consumiendo azúcar, creo que vas a durar menos de un mes, porque tu sistema está totalmente contaminado del azúcar. Así que si quieres vivir un poco más de un mes, no consumas azúcar. No sé cuánto vayas a vivir, pero un poco más de un mes, de acuerdo a mis estudios y a mi avance científico. Si no consumes azúcar, vas a durar más de un mes. Si consumes azúcar, menos de un mes. La persona dijo: yo quiero vivir. Digo, pero ¿qué tipo de azúcar? Todo lo que contenga azúcar. Ay, no. Y le dice: ay, no, doctor, yo me muero. Sí, ya casi se va a morir. Ya casi. Pero tú decides. Y entonces, pues la persona salió y se fue pensativa. Puso a pensar en el esposo. Se puso a pensar en los hijos. Se puso a pensar en su vida. Y se fue a orar. Y le dijo: Señor, Él dice que un mes, pero realmente el que sabe eres tú. Pero yo o obedezco o me pongo de necia a seguir un poquito, un poquitico, o obedezco. Pues se metió en Dios y le pidió a Dios dominio propio. El dominio propio es que te ponen ahí lo que más te gusta, lo que la boca se te hace agua, lo que tú ves y dices: yo quiero, me pica, yo anhelo. Esa tentación de plato de comida que te ponen, para algunos el chocolate, para otros la carne asada, para otros el pescado, para otros diferentes cosas, pero que yo quiero. Luego tomó la decisión y dijo: no, pues yo quiero vivir al menos un poquito más de un mes. Y dejó el azúcar. Le costaba muchísimo, pero la dejó. Reemplazó todas las bebidas azucaradas por agua, reemplazó todas esas bebidas energizantes por agua, que eso no le da energía a las personas en algunas ocasiones. Finalmente, pues volvió a la consulta con el doctor. Le dijo: doctor, va un mes, vamos a hacer los exámenes nuevamente. Y le dice: señora, la felicito porque no fue usted necia. De 100 pacientes que veo, 98 son necios, porque se les dice no y lo siguen haciendo. Y sí, duran 45 días, 2 meses, 3 meses, otros 6, pero se mueren. Quiero informarle que usted también debería morirse pronto, pero su cuerpo ha asimilado que la quitó de verdad, la sustituyó de verdad,
Y es probable, de acuerdo a mis estudios, de lo que estoy viendo, de que ya no dure uno, puede durar 6 meses. Pero si a los 6 meses vuelve a recaer, vuelve a ser necia, vuelve a fallar. Pero en 6 meses la vuelvo a ver. A los 6 meses llegó nuevamente y la volvió a ver y le dice: señora, estoy sorprendido, usted lo logró. De acuerdo a mis estudios ya no va a durar 6 meses, es probable que dure unos 2, 3 años porque todo su cuerpo está contaminado, pero se está Esta mujer finalmente obedeció y no duró el mes ni los 6 meses, sino que llegó a vivir muchos años de vida y hoy todavía está viva después de más de 20 años y sigue contando el testimonio saludable. Porque vale la pena no ser necios, vale la pena obedecerle al Señor. Permítame ir terminando diciendo, hermanos, comenzamos en el Espíritu, no terminemos en la carne, tenemos que continuar en el Espíritu. Ese ejemplo de la salud de esa dama fue solamente un ejemplo para decirles que si uno sigue siendo necio, pues no va a poder salir de la situación en la que está. Pero si nosotros le obedecemos al Señor, el Señor va a obrar y va a operar en nuestras vidas y nos va a dar la victoria a todos nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabado sea el Rey. Entonces, hermanos, comenzamos en el Espíritu y vamos a caminar en el Espíritu y vamos a continuar en el Espíritu, y que cuando Cristo venga por su iglesia nos halle en el Espíritu de Dios. Alguien que lo quiera agradar, bríndele ese aplauso a Él en esta hora. Oh, ayúdanos, Señor, a todos. Ayúdanos, mi Cristo amado. Y la última parte que Dios pone en mi corazón regalarle es: no ponga sus ojos en las personas, por favor. No coloque sus ojos en las personas. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Querida iglesia, no coloque sus ojos en las personas, porque lo más probable es que lo van a decepcionar. Por favor, no a las personas. Hebreos 12, 2. Alguien necesita leer esto conmigo y creerlo. Colóquese de pie, por favor, para que podamos terminar. Lea conmigo. Dice: puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde, hermano? ¿En quién? En Jesús. Otra vez diga conmigo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién debe estar puestos nuestros ojos, hermanos? En Jesús. Mientras tu mirada esté en Él, tú estás seguro. Antes de orar, déjame entregarte esta palabra. Había una tempestad, una tormenta. Jesús no había ido con sus discípulos. La barca se estaba hundiendo. Eran pescadores, era gente de agua, era gente de mar. Para que estuvieran asustados era porque era una tormenta, una tempestad. Estaban las olas cubriendo la barca. Y ahora, en medio del susto y del miedo de morir ahogados, viene caminando Jesús sobre las aguas. Pedro se levanta y los que estaban allí y se asustan y dicen: un fantasma. Atención, cuando estamos pasando por momentos de tormenta, de ruidos, de situaciones difíciles, no alcanzamos a ver la gloria de Dios, sino que nuestros ojos naturales fallan. Y Jesús les dice: no, soy yo, no temáis. Y cuando Él les dice: no temáis, Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: Señor, si tú eres, permite que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo: si crees, hazlo, ven. Y Pedro salió de la barca, hermanos, estaban en el mar, y comenzó a caminar sobre las aguas. Jesús no nos ha mandado a ninguno de nosotros a caminar sobre las aguas, pero a Pedro le mandó que lo hiciera, querida familia. Pero el punto o la llave de esta palabra está en que mientras Pedro tuvo sus ojos fijos en Jesús, él ni siquiera se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, ni que seguía la tormenta, ni la tempestad, ni las olas, ni el viento fuerte. Él estaba mirando
mirando a su Salvador, él estaba mirando su esperanza, él estaba mirando el poder de nuestro Dios, él estaba viendo por la fe que solo en él nos podemos sostener en cualquier momento, en cualquier día, en el día de la muerte. Solamente él nos puede sostener. Pero hubo una falla de Pedro en el momento de que dejó de mirar al maestro, dejó de mirarlo por un momento, y cuando dejó de mirarlo, cayó se hundió en el agua y comenzó a ahogarse, y le dijo: maestro, sálvame. Y el maestro vino y lo sacó de allí, reprendió los vientos y la mar y lo puso a salvo. Tenemos que seguir mirando a Jesús. Tenemos que dejar de vivir en la carne y querer vivir en el Espíritu. Tenemos que activar las alarmas de lo que nos aleje del Señor para hacer su voluntad. Por favor, cierre sus ojos en esta hora. Levántele sus manos al Señor. Hágalo con fe, por favor. Yo invito a un hijo de Dios, a una hija de Dios, que necesite decirle a su Padre Celestial: Señor, yo quiero fijar mis ojos en ti y no quiero vivir en la carne, sino en el Espíritu. Es tiempo de vivir de gloria en gloria, el gozo del Señor